todo el tema de, Sí, de un sí, asesor de Abel Martínez que renunció y sí, aquí necesitaba los términos, qué el bueno. amigo Lenderbor, Bueno, que ha ahorita estado seguimos vinculado a hablando la de... publicidad, al cine, a la Sí, asesoría en comunicación durante muchos años. sí. Entonces quisimos ir a la fuente. ¿Qué pasó? Hablar con él directamente. Lenderbor, buenos días, bienvenido a Diario. Sí, Adelante, Jorge. y es sí, buenos dominicano. días. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Ah, no lo conozco. Buenos Bienvenido. días, buenos días a todos. Sí, soy dominicano, vivo fuera, Ah, ya. pero toda mi vida he trabajado aquí. Es decir, yo conozco a Chico Arias cuando dirigía Telecentro hace más de 30 años Hace más de 30 años. Buenos días, y, buenos días. y Cristian Jiménez me ayudó en las relaciones públicas en mi primera película, casi hace 30 años Wow. Así también. es, así es, así es. Abrazo, Así hermano. que, y Pablo Maquini, un aprecio enorme. Gracias por invitarme. Estoy a su disposición. Dígame ahí. No me pregunten, si no quieren la respuesta. Sí. No, es que ha llamado la atención después de la renuncia del jefe de campaña, ahora renuncia un asesor, las razones por las cuales un profesional de la asesoría política como tú renuncia, además una breve permanencia, algo más de un mes, más o menos. ¿Cuáles son tus razones? ¿Por qué, Jorge? ¿Y cómo Me imagino llega- que no hay un cheque atrasado Pero, ni ¿Y cómo nada de llegaste eso. ahí? ¿Cómo llegaste? Esa es la pregunta. Las calidades. Sí, ¿cómo ¿Cuándo llegaste? te contrataron como asesor de el candidato Abel ¿Y Martínez? por qué sale? Realmente yo vengo colaborando con Abel desde la primaria. Esa es la realidad. Desde la primaria. Sí. Desde las Sí, primarias. primarias. Las Primarias primarias. internas. O Adelante. sea, las internas del La PLD. consulta. Sí, yo vengo, ¿verdad? Pero es hace unos 45 días donde él me escribe y me dice, líder, lo necesito en el país, venga lo antes posible. Bueno, pero voy el viernes, entonces me quedo con varios días contigo en Santiago planificando, y es donde tenemos la primera reunión. Entonces yo formalmente, para mí el acuerdo, porque se hace ya el acuerdo monetario en esa fecha, ¿verdad? Y es donde entro. La historia es que le pregunto dónde tú me ves y me dice que como asesor local aplatanado, ese fue el término que usó, dando ideas. Esto no se lo he dicho a nadie. Mi respuesta fue que a mí no me interesa ser un dador de ideas, porque a través de mi carrera lo que me he frustrado, creando ideas sin nadie implementando nada. Le pregunté en este proyecto, ¿quién va a implementar una idea mía? Es decir, le mencioné varios nombres, eso es imposible. Entonces en esa tesitura le pedí mejor que me quedaba como asesor de él y asesor estratégico del sector externo, lo cual ahí fue que se acordó eso. Y a partir de la fecha lo único que le pedí era un cara a cara semanalmente, el cual realmente me lo dio a mí y lo vi durante las 4 semanas posterior a eso y despachamos, y mi punto que yo le daba, yo creo que él lo trataba de asimilarlo y aplicarlo. El por qué es que a esta altura de mi vida yo creo que vivimos en una época de innovación y transformación digital, y la política artesanal se queda en el pasado. Entonces ya yo estoy harto de estar frustrado y viendo vainas, ese tipo de política que se entiende que solamente una nota de prensa, un mano a mano los sábados y una reunión los miércoles donde hay que levantar la mano para coger un turno, que cuando llega tu turno 2 horas después tú ni sabes lo que va a decir. Y ese tipo de campaña a mí no me interesa. Sí, Jorge, perdón la interrupción, pero lo que muchos se preguntan, ¿por qué apenas 4 semanas? ¿Qué tan grave fue lo que ocurrió? Porque eso es como un matrimonio que comienza mal, pero caramba, vamos a darnos unos meses, vamos al consultor, consejería matrimonial. ¿Qué fue lo que ocurrió para que en 28 días, 4 reuniones sostenidas con el candidato, ¿qué fue tan grande como para tomar esta decisión? Que como tú sabes, es una decisión dura para el candidato, para la imagen del candidato. Sin dar detalle,
Lo que definitivamente me llevó a eso fue fueron razones económicas, no de otras ofertas, sino de lo que había acordado que no se estaba cumpliendo. No, perdón, es que entonces, hay unas declaraciones que entonces tú tendrías que desmentir. No, yo no tengo que desmentir. No. No. Dime a ver. Sigue siendo un proyecto artesanal que trabaja sin metodología, sin procesos, sin estrategia, el cual es difícil de trabajar. Sigue siendo un proyecto donde, en mi opinión, sí, no hay ese interés marcado de realmente competir en el 24, sino establecerse para el 28. El método de trabajo no va conmigo, debido a que un proyecto se hace bastante difícil trabajar con un candidato que quiere ser su propio jefe de campaña, de estrategias y con diferentes planes a la misma vez. Por lo que entiendo, lo correcto es trabajar con efectividad y bajo una sola línea. Es decir, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Es por ello que no estoy dispuesto a perder mi tiempo. Eso no parecen palabras de una persona que sencillamente se le ha retrasado el pago, porque si tú tienes un mes, entonces estamos hablando de que el retraso es de un mes y algo quizás, y unos días. Yo dije que, dos cosas, no me retracto ante eso es así. Okay. Me dijiste, ¿por qué también a cabo de 45 días? Y te dije otra razón que se suma a eso. Y el asunto es más de un retraso, es decir, es el cambio del acuerdo que se hizo, que no lo estoy aceptando. Jorge, Ahora, si me conoce, sabe que a mí en este oficio no me mueve la parte económica. Esa es una realidad, no es el monto, ¿verdad? Pero acabas de decir eso, pero acabas de decir que las razones son económicas y nos llama la atención porque tienes apenas un mes y pico, un retraso de un mes. Cristian no me ha pagado todavía, mira por dónde vamos, ya tenemos 2 meses y yo el mismo cariño. A ver. El mismo cariño, pero para mí, como vuelvo y repito, como no es un asunto del monto, quién me paga más, sí, pero si acordé contigo 17 pesos los días 10, quiero mi dinero los días 10, porque yo me considero un Daniel en esto. Yo no cojo, yo no robo, yo no me busco envuelta, yo no hago negocio, nunca he estado en el gobierno. Es decir, yo respeto el acuerdo y si lo hago mi parte, quiero que la otra parte haga su parte. Sí. Es decir, si encima de trabajar incómodos, sin proceso, sin metodología, una pregunta, sin avance, y también me falta la parte económica, tiene que decirme cuál es la razón que hay. Lenderborg. Para quedarme, no hay ninguna. Lenderborg, fíjate, Fernando Ramírez, que es una persona que ha estado vinculada muy estrechamente a Abel Martínez en su entorno de comunicación, él no está ahora haciendo relaciones públicas para Abel Martínez, pero se mantiene como una persona cercana. Él escribió, lo que dijo no es relaciones públicas. Él escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, cito: no sé de dónde proviene la información de que el amigo Jorge Lenderborg renunció de una supuesta asesoría a Abel Martínez. Estoy seguro que no lo hizo el propio Lenderborg, pues este nunca ha sido asesor del candidato presidencial del PLD. Espero que haga la aclaración del lugar. Adelante, Lenderborg. Cierro cita. Hay un emplazamiento ahí. No me gusta responder en público los ataques en público. Ahora, a él anoche le mandé 20 cachos de 20 conversaciones con el candidato, inclusive mi renuncia, donde él y la respuesta de él. A él le mandé 20 o 30 asesoramientos y la respuesta del candidato. A él le mandé, cuando el candidato me dice, ¿tú me aceptas este monto? Y yo le digo, sí. Y él me dice, móntate en el primer avión. A él se lo envié. Con gusto, para que vean, está hablando, yo solo, que termine esta conversación, yo solo mando a Pablo Maquino. No para que lo lean, sino para que lo lean fuera de cabina. Bien. No le voy a contestar en público. Una pregunta, Lenderborg. La pregunta ahora, la siguiente, la tengo claro. Porque yo sé que Fernando está muy lejos de ese proyecto. Si Fernando no sabe ni dónde está la oficina de Abel. Vamos a por ahí. Ahora, para que quede claro. Si el candidato ¿Qué dijo?
sí Tessie Sánchez, que sí está pegada, ¿verdad? Sí Marchena, sí Pujol, ¿verdad? O Julio Pimentel, que es el operativo, me dice que no, ¿verdad? Publico todas mis conversaciones verbales, de audio y todo, para que, y yo soy el que le voy a decir a él quién está hablando mentira. ¿Cuáles fueron los mayores? Tú has sido muy general, aunque muy específico en las declaraciones que has dado por escrito. Pero ¿cuáles fueron, si puede entrar a algún tipo de detalle sin que te afecte, cuáles fueron los mayores inconvenientes que encontraste o la desaveniencia con el candidato para hacer tu trabajo? Además de la parte económica. Quiero separar lo que es el candidato de la situación del proyecto. Es decir, en el candidato el problema mayor, ¿verdad?, es que es su propio jefe de campaña. Y un asesor quisiera hablar, aunque quiera hablar con un candidato una vez a la semana, entiende que tiene que despachar con un jefe de campaña más a menudo, ¿verdad? Y eso no se da porque él lo ve como que es el candidato. Una, dos. Ahora, el proyecto como tal, ¿verdad? Porque la gente no quiere ver qué te pasó con Abel. No, ¿qué me pasó con el proyecto? El proyecto como tal, ¿verdad? Y inclusive yo tenía hasta escritorio en el segundo piso de la oficina, que está en Gansan 4, ¿verdad? En el segundo piso. No es un proyecto, lo que quiero decir. Es decir, tú llegas ahí y no hay nada que hacer. Es decir, ahí no se establece una estrategia, ahí no se establece una metodología, ahí no hay una planificación, ahí no hay nada. Es decir, por mayor intento que Navarro quiera decir que está haciendo, no lo hay. Ahí se trabaja de miércoles a miércoles, 1 hora en una reunión, para planificar lo que pasó el sábado. Después no pasa absolutamente nada. Y todo tiene que pasar por el candidato. Y no es correcto. Cuando digo todo es hasta lo más mínimo. Y eso no funciona. Jorge. Espérate, Rosario. ¿Ah? Buenos días, Jorge Lendeborg. Él es asesor político y estaba fungiendo también como uno de los asesores políticos del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Con esta descripción que nos ha hecho, y ¿cómo ve usted en perspectiva? Porque los consultores también pueden determinar a futuro cómo le va a ir al producto político en función de las ejecutorias que esté implementando. Entonces, con esta circunstancia, ¿qué considera usted que sería la suerte del candidato con miras al 2024? Rosario, yo creo, hay una idea y la gente cree que los proyectos se deciden el último día, y eso es una mentira. Los proyectos se deciden el primer día, porque es el primer día que tú sabes si van a hacer lo que hay que hacer para el último día ser funcional. En base a eso, viendo ese proyecto desde adentro, veo cómo se conforma, viendo la agenda, veo que la metodología, yo estoy escribiendo un artículo, digo que el PLD en el mayo del 24 se acerca a su piso más bajo en la historia, que es Juan Bosch en 1994, 10.8. Y de ahí no me saca nadie. Yo veo al PLD en su piso de 10.8 en mayo del 24. Bueno, gracias Lendeborg por estas precisiones, por estas aclaraciones sobre tu llegada al equipo de asesores de Abel y tu salida y las razones de la salida. Gracias por invitarme. No sabía que te iba a coger tanto cuerpo, pero yo tenía que hacerlo público. ¿Cómo no? Yo lo que soy un técnico y un profesional y vivo de esto. Entonces, no crea que me quedo fuera del certamen. Es decir, hoy estoy en la agencia libre, pero créame que mañana no. Y para mí era importante cerrar este capítulo. Bueno, muchísimas gracias, Lendeborg. Gracias. Bueno, Gracias. Jorge Lendeborg, que ha trabajado en comunicación, en asesoría, en cine, mucho tiempo, y que estuvo con Abel por 4 o 5 semanas y decidió renunciar. Y impresionante la carta de Montaner en su despedida. Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto. Vivir es un derecho, no una obligación, dijo Ramón Sampedro, un español que había quedado tetrapléjico tras un accidente en la playa. Su vida, su lucha porque se le permitiera acceder al suicidio asistido